Días atrás, Guillermo Tolosa, desde el Banco Central, planteó algo así como que llegó la hora del peso, ¿no? No voy a decir que tienen que invertir en pesos porque no sé lo que va a pasar con el peso de aquí a 3 meses. Nadie lo sabe, pero hay algo que sí sé. El ahorro en dólares va a hacer subir y bajar tu poder adquisitivo. Y aparece el tema de las inversiones en unidades reajustables, en pesos. Y para tener una opinión más al respecto, estamos esta mañana, para tratar otros temas además, con la economista y directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Bárbara Manicer. Bárbara, qué gusto tenerte por aquí. Bienvenida. ¿Cómo te va? Buenos días, Aldo, Gabriel y Laura. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Por favor, ¿cómo te lleva el frío inesperado ya? Perfecto. Bien. Bárbara, ¿qué te parece esta afirmación o este concepto de es la hora del peso en Uruguay? No tanto dólar y más ahorro en pesos. A ver, lo que dice el presidente del Banco Central es así. Nosotros vivimos en Uruguay, gastamos mayormente en pesos, pero nos gusta el dólar y ahorramos en dólares. Y eso en los últimos 20 años hizo que perdiéramos poder adquisitivo. El que ahorró en dólares, con esos dólares hoy puede comprar muchas menos cosas. Uh-huh. Entonces, y la verdad es que tenemos mucho más dólares probablemente de lo que sería conveniente. Y además hay otra cosa, ¿no? Que se use más el peso tiene otros beneficios para la economía en general, entonces claramente el presidente del Banco Central está haciendo un llamado para eso, ¿no? Qué bravo cambiar ese concepto, ¿no? De dolarizar, porque mucha gente va y compra un dólar, varios dólares, se resguarda allí. Sí, mira, a ver, ¿cómo tenemos que pensar esto? Uruguay es una economía bimonetaria, ¿no? ¿Y por qué? A pesar de que en los últimos 20 años fue en promedio mucho, pero mucho más rentable ahorrar e invertir en pesos que en dólares, seguimos aferrados al dólar y eso tiene muchas explicaciones. Una de ellas es que durante muchos años hubo épocas de alta inflación y el único refugio eran dólares y ladrillos. Y además tuvimos dos crisis, 82 y 2002, que siguen muy presentes en la memoria colectiva. Entonces, una de las cosas que aprendimos, que nos muestra la ciencia económica es que nuestras vivencias nos impactan mucho y además hay usos, costumbres, y estamos acostumbrados a eso. Y va a llevar tiempo cambiarlo. Una de las cosas que precisamos es una inflación baja y estable. Y recién hace 2 años y medio es que bajamos un escalón más, ¿no? También otra cosa es, antes tampoco había tantas opciones para invertir en pesos y hoy las hay. Claro. Entonces, con el paso del tiempo, eso va a ir cambiando. Y después, otro concepto que dijo Tolosa es, yo no sé cuánto va a valer el dólar. La verdad que de las variables más difíciles de proyectar es el valor del dólar. De hecho, no solo pasa en Uruguay, en el mundo son variables muy difíciles de proyectar. Incluso una anécdota cortita, en el 2016, que fue un año extremo, llegaron a esperar que el dólar terminara en 38, 36, 38 y terminó en 29. El precio más mirado de la economía y los economistas se equivocaron por unanimidad, pues pasó algo que no se esperaba. Entonces, yo no sé cuánto va a valer el dólar. Pero lo que sí sé es cómo tengo que pensar en si invierto en pesos o en dólares. ¿Y cómo es eso entonces? Pues yo estoy pensando, te vas a comprar un auto, ¿no? Te vas a comprar una casa y ahorras en dólares. El claro ejemplo de ahorrar en dólares es el auto, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a comprarme un auto, me voy a ir a viajar o me voy a ir a vivir al exterior, está perfecto ahorrar en dólares. Ahora, ¿en qué moneda gastamos en Uruguay? En pesos. ¿En qué moneda vamos al supermercado? Bueno, hay cosas, obviamente, licuadora, etcétera, que están nominados, o sea, que se importan. Pero eso te iba a decir, Bárbara, que más allá de los grandes bienes de consumo, como puede ser casas y autos, últimamente los electrodomésticos te los empiezan a poner en dólares. Eso también juega en la cabeza de la gente. Los electrodomésticos los empiezan a poner en dólares o en pesos. Porque en dólares. Antes no era era tan común ver los electrodomésticos pequeños en dólares. Sí, es verdad y tenés razón. Juega muchísimo el ver esa moneda. Es así, por eso Tolosa una de las cosas que quiere hacer es que los precios estén nominados en pesos. Pero no sé, si yo estoy jubilada, lo que más gasto son servicios. Salud, cuidados, salidas, peluquería, y eso es en pesos uruguayos. Entonces, y después para comprarme la casa, por más que las casas están nominadas en dólares, yo pago dólares, cuando uno mira, los precios de las casas han subido muchísimo a lo largo del tiempo en dólares, pero cuando vos lo comparás con la evolución de los salarios, se mueven bastante parecido.
por dos cosas. Una, un componente muy importante del costo de la construcción es la mano de obra. Pero además, ¿qué es lo que determina que yo pueda comprar una casa? Mi salario, mis ingresos. Entonces, a medida que los ingresos aumentan, si vos mirás la masa salarial con respecto al PIB, o sea, lo que ganamos los uruguayos versus el costo de la construcción, y más o menos van parecido. Entonces, ¿cómo lo tengo que pensar? En función en qué moneda gaste, en qué moneda me conviene ahorrar. Si yo me voy a comprar mi casa de acá a 6 meses, apilo dólares. Pero si me la voy a comprar en el largo plazo, lo que me conviene toda la vida es ahorrar en pesos. ¿Y sabés lo que nos pasa también a los uruguayos? ¿Por qué nos gusta tanto el dólar? Y por las dudas que se pegue un salto, ¿no? Entonces, y quizás también a alguien decirle que hoy vender dólares a 40 y le cuesta. Y otra, el último concepto así que digo de la ciencia, una de las cosas que nos enseñaron también es que los seres humanos padecemos de arrepentirnos. El arrepentimiento en finanzas y finanzas personales es algo que nos juega en contra. Entonces, quizás a la persona decirle, y vendo dólares a 40, y el día de mañana lo ve a 45 y le va a venir un arrepentimiento terrible. Pero quizás en vez de el pesito que logres ahorrar, en vez de pasarlo a dólares, y anda pensando en también tener algunos pesos. Esto va a llevar tiempo, pero la verdad es que hoy hay más ahorro en pesos que antes, y yo creo que va a seguir siendo así en la medida que tengamos inflación baja y estable. ¿Y las medidas que plantea el gobierno, que están sobre la mesa? Por ejemplo, se hablaba, cito el diario El País, que detalló las ideas propuestas a nivel presupuestal: más cargos de capital para préstamos en dólares a empresas, facilitación de cuentas en pesos automáticamente rentadas, eliminación de incentivos fiscales para inversiones en el exterior, encajes más conducentes al uso del peso uruguayo. ¿Esto te obliga a ir al peso o Eso no? va a ayudar. Lo que va a hacer es, en lo que decías de los créditos, va a encarecer los créditos en dólares, lo cual para nosotros no es una buena noticia, pero probablemente pueda abaratar los créditos en pesos, y todas esas medidas van a favorecer a que se use más el peso. Pero yo creo que el cambio grande va a ser un tema cultural y va a llevar tiempo. Yo creo que por ahí viene la mano y ya lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo además más cultura de ahorro y de inversión, en la medida que también hay más productos financieros. Yo creo que le va a hacer bien a toda la economía y hacia ahí estoy convencida que vamos a ir. Ahora estamos hablando del ahorro. ¿Y si hablamos de las deudas? Bueno. Porque yo tendería a pensar que es el efecto contrario. Si aquellos que ahorraron en dólares perdieron, los que se endeudaron en dólares ganaron. Es así. La verdad es que, a ver, de vuelta vos lo que tenés que pensar es, si vos ganás en pesos, tenés que endeudarte en pesos. Pero tenés razón, el que se endeudó en dólares terminó pagando menos porque el dólar perdió poder adquisitivo, ¿sí? Mira, vamos a hacer un ejemplo bien fácil. A fines del año pasado, el dólar valía 44. Hoy vale 40, ¿sí? Entonces, yo me hice un ejemplo numérico muy sencillito del último año. Quien tenía $10,000 en dólares en diciembre, tenía $20,000, $10,000 los ponía en unidades indexadas, que es una unidad que ajusta con la inflación, y $10,000 en dólares, hoy en día, 9 meses después, tiene los mismos $10,000 y esos pesos valen $11,403. O sea, yo tenía $20,000, $10,000 en dólares y $10,000 lo pasé a UI. Los 10,000 siguen siendo 10,000 y las UI hoy valen 11,400. Pero si yo miro un periodo de largo plazo, la diferencia es mucho más grande, ¿tá? Cuando yo miro desde la creación de la UI, si yo tenía $10,000 en UI y $10,000 en pesos, lo que hoy, 20 y pico de años después, tenía en UI, vale más del doble que los dólares. El dólar, yo con esos dólares compro mucho menos cosas. Claro, lo que queda claro es que nos falta mucha educación financiera, sí. Bárbara, porque vos empezás a hablar y empezamos, o por lo menos a mí me pasa, que tenés otras perspectivas de las situaciones cuando en realidad, como tú decís, es tan cultural, pero al ser tan cultural, más allá de lo que plantea Tolosa a un auditorio entendido,
hay que plantearlo al resto de la sociedad, ¿no? De otra manera, necesitamos de otras herramientas, ¿no? Y quiero engancharlo con lo que tú decías del tema de invertir y demás, con todo lo que nos pasó, o por lo menos lo que queda para mucha gente, lo de Conexión Ganadera, que también dio como una sensación de, si bien muchos salieron a decir no es lo común, hay maneras de invertir muy seguras, eso hizo también que se nos mezclara un poco todo, ¿no? Sí, a ver, lo de Conexión Ganadera fue la verdad que una situación muy desafortunada con muchos ribetes, ¿no? O sea, daba la sensación de una inversión segura, que hacía 25 años que estaba, que la rentabilidad... Cuando uno mira rentabilidades seguras... Prestigiosa. Prestigiosa, pero la verdad es que cuando uno mira eso, ya te tienen que sonar las alarmas, porque ¿cómo puede ser que una actividad que al estanciero le deja 3-4%, a otros, a inversores, en los cuales hay que descontar todos los costos en el camino, te deja un 8 estable? O sea, hay cosas que suenan las alarmas, ¿no? Pero la verdad es que era prestigioso, como tú bien decís. Claro. Tenés al de al lado que les hace 25 años gana 8%, esto funciona, ¿no? La verdad que lo de Conexión Ganadera fue un golpe, y eso seguramente haga que la gente tenga mucho más cuidado a la hora de invertir, y la máxima, ¿no? Si es demasiado bueno para ser cierto, quizás probablemente no sea cierto. Ahora, ahí, digamos, en el caso de Conexión Ganadera, cuando uno ve los nombres de la gente que quedó adentro y ve algunos nombres de connotados economistas, uno se da cuenta que no alcanza necesariamente con la educación. Hay otros factores que juegan en el ser humano cuando invierten esas cosas, ¿no? No, claro que sí, y lo que tú bien decís te muestra de que gente que sabe mucho invirtió ahí. Y también el que pase el tiempo y te vaya bien y te daba la sensación de que detrás avistaban las vacas, la verdad que te da una sensación de complacencia, claramente, ¿no? Porque aparte después que las cosas pasan, ay, era tan obvio, ¿no? Claro, pero así no vale. Con la información de hoy es muy fácil tomar decisiones, pero sí, es así. Uh-huh. ¿Qué opinión te merece? Lo sobrevolamos el tema recién, ¿no? El hecho de estar en una inflación que anda en el 4%, ¿no? ¿Cómo estás viendo ese escenario? No es de ahora, se viene arrastrando. Sí, a ver. Hay quienes dicen, bueno, tenemos una política de Estado y no nos habíamos dado cuenta. Bueno, a nivel de opinión pública, digo yo, ¿no? Es verdad, y nos cuesta a veces darnos cuenta. Por ejemplo, el manejo prudente de la deuda es una política de Estado que llevó tiempo. Viene hace años, y esta es una de las cosas. Mira, yo lo que hago es miro las proyecciones de los analistas. El Banco Central espera que en los próximos 2 años la inflación siga en estos niveles, en 4,5, y cuando uno mira a los empresarios y los analistas, las perspectivas han ido convergiendo, ¿no? Y todo apunta a que vamos a mantener una inflación en estos niveles, pero sería deseable que la inflación fuera aún más baja, ¿no? Esperé que poder llegar a 3%, y eso va... Fíjate la evolución que tuvo el país. En la década de 90 teníamos 120% claro, de inflación, ¿no? Tuvimos 180. Bueno, cuando la inflación, yo creo que hay un cambio cultural cuando la inflación deja de ser solamente un dato económico y se convierte en un dato político. Cuando un punto de inflación te puede hacer perder votos, cuando la inflación se convierte en un tema de campaña, digamos, ¿no? Imagínate en aquella época, ¿quién iba a usar el tema de la inflación como tema de campaña? Cuando el tema de la inflación se convierte en un dato político, me parece que se produce un cambio cultural en la clase política. No lo había pensado, pero es así, y a todos nos sirve que la inflación sea baja y estable. Eso ni que hablar. Uh-huh. Y bueno, volviendo al tema de Conexión Ganadera, sí. Es decir, más allá de los considerandos, ¿pegó mucho en la credibilidad de todo el sistema? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay? Mira, yo creo que la credibilidad del sistema bancario no. A mí me preguntan, ¿cómo no se dieron cuenta de lo que estaba pasando en Conexión Ganadera? Sí. Y la realidad es, ¿qué es lo que había que ver ahí? Porque uno veía un negocio legítimo donde inversores invertían y supuestamente se compraban vacas. Como ahí no dabas crédito, que tenías que ir a contar las vacas a ver si estaban. Realmente, desde el lado de las instituciones financieras, por ejemplo, llamaba la atención la rentabilidad que tenían. Sí. Eso ni que hablar. Pero no era un esquema tan, desde el lado de los bancos, evidente y fácil de mirar. Y te voy a dar un ejemplo de a veces lo complejo que son algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, y que los bancos tenemos una visión limitada a veces, ¿no? Imagínate que una persona venda una casa por $100,000 y viene al banco y dice, tengo estos $100,000, los voy a depositar. Y te muestra la venta de la casa y deposita. Va al banco de al lado con el mismo título. Mira, yo lo vendí y te deposito 100.
y así puede repetirlo. Y cada banco se fija, estudia a la persona, sí, los 100.000 está perfecto y te recibe la plata. Pero eso lo repite 11 veces y con $100.000 abrió $1.100.000 en cuentas, ¿no? Entonces, los bancos tienen una visión muy importante, pero no es perfecta ni es completa. Y estos son el tipo de cosas que es muy difícil confirmar y detectar. Porque aparte, si uno no tiene evidencia, tiene que tener mucho cuidado con las cosas que dice y opina. Pero yendo a lo tuyo, yo creo que la credibilidad fue muy afectada para los inversores y las inversiones en general, no para el sistema bancario, por el contrario. Ajá. Y ahí entramos en el tema también del secreto bancario y cómo juega la DGI, porque eran grandes evasores. Evadían a DGI y al BPS, eran grandes evasores. ¿Cómo se puede, de alguna manera, con esto que se implementa esta modificación, que va a tener algunos cambios por lo que ya adelantó Done, esto de que la DGI pueda, ahora sí tendrá la intervención de un juez con determinados tiempos, solicitar el secreto, que se levante el secreto bancario o pedir información? Mira, la verdad es que a los evasores no se los puede proteger. Secreto bancario, o sea, acá secretismo no hay más. Eso ya es parte del pasado, ¿sí? Lo que pasa es que hay un proceso que hay que seguir que le da garantías al contribuyente, ¿sí? Por supuesto que cuando la DGI tiene un caso de estos, pide el levantamiento del secreto bancario, el juez hace lugar y se lo da, y ahí tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? Los evasores, al final nos perjudica a todos que los evasores, y de hecho los bancos tienen un esquema impositivo tan alto, el más alto del mundo, y en parte porque hay otros que no pagan. Así que, o sea, ¿quién puede estar en desacuerdo con eso? Ahora, yendo al tema del secreto bancario, un poco... también ponerlo en perspectiva. El secreto bancario no protege a los bancos. El secreto bancario protege a los contribuyentes y les da una garantía de que van a ser tratados de forma justa, correcta, un trato justo. En cuanto... Hay muchos países donde el tema del secreto bancario es mucho más flexible que en Uruguay. Pero yo creo que Uruguay es una de las fortalezas que tiene, ¿no? Que haya un proceso que le dé garantías al contribuyente. Uruguay se destaca por la institucionalidad, por las garantías, y creo que eso es parte de eso. El cambio que implementaron, donde mantienen la vía judicial y no solo una simple vía administrativa, que en su momento hasta podía ser arbitraria, en su momento te lo levantaban, te pedían y tenías que hacer lugar al pedido. La vía judicial todavía es muy corta, ¿no? ¿Qué juez tiene, se puede pedir estudiar todo en 10 días o en 30? Pero es un cambio muy importante y entendemos de que los plazos tienen que reducirse, y de hecho nosotros hemos acercado, el estudio We the Rule es un estudio para nosotros, y acercamos propuestas de cómo reducir los plazos para poder entregar la información con más celeridad. Claro, porque se dice que también esto debería ser política de Estado en cuanto a las recomendaciones de OCDE o el cómo se ve el país en el exterior, y es una de las cosas que se plantea también desde el exterior. OCDE lo que planteaba era que demoraba mucho el levantamiento del secreto bancario. Exacto. Si todo el procedimiento demoraba mucho, hay formas de acelerarlo. Con las garantías. Con las garantías, exactamente. Porque aparte, los bancos tienen muchísima información de la gente. Eso de que antes tenías 3 datos locos, no, hoy no, hay muchísima. Entonces, toda esa información también hay que cuidarla y manejarla con enorme cuidado. Que eso es lo que les permite a ustedes tampoco tener información si el cliente hizo esa maniobra que vos describías, ¿no? De registrar un ingreso en 3 bancos diferentes. No, porque es lo que permite ese secreto exactamente. O esa protección del depositante. Exactamente. Sí. Es complejo. Ahora, ¿qué análisis haces de este efecto Penélope que tuvo la refinanciación? Tejieron durante pila de tiempo y al poco tiempo estaba todo destejido. Sí, sabés que... ¿Cuántos deudores nuevos hay desde que se hizo el plan de refinanciación? Desde que arrancó el plan de refinanciación, 173.000 personas nuevas entraron a 173.000 personas más entraron a categoría 5, de los cuales 98.000 no habían estado en esa categoría nunca, ¿no? Entonces, el programa de reestructura de deudas fue histórico, no hay antecedentes a nivel global, y 204.000 personas vieron cancelada o refinanciada su deuda. Nosotros todavía, el Banco Central lo está estudiando, estamos trabajando en eso, y la verdad que los números muestran que la gente viene pagando muy, pero muy bien. Pero por otro lado, hay deudas nuevas que surgen y personas nuevas que se endeudan y no pueden cumplir. Entonces, acá
el problema es grande, ¿no? O sea, a veces me dicen, la persona está en categoría 5 porque se endeudó porque precisaba comprar comida, ¿no? Entonces vos decís, pero si la persona se endeuda para comprar comida, ¿el problema es el mercado de crédito o tenemos un problema en el mercado laboral? El problema de fondo está en otro lado. Todo el problema del mercado de crédito es una consecuencia de otros problemas. La causa número 1 es empleo, empleos con ingresos bajos e inestables. La número 2 es lo que decía Laura, todo lo que tiene que ver con educación financiera. Y número 3 es información. Si yo tengo a Laura y a otra persona, y Laura es buena pagadora y la otra no, pero yo no los puedo diferenciar, les cobro más a los dos. Entonces, nosotros acercamos al gobierno una cantidad de medidas, tanto al Banco Central como al Ministerio de Economía, que entendemos pueden ayudar, contribuir con este tema de la deuda. Como por ejemplo, porque el clearing, ahora cuando decías eso de la identificación de los deudores, alguien se puede endeudar una vez por una situación puntual, entra al clearing, por un importe tal vez no tan alto, pero tiene todo al día, paga la luz, paga el agua, paga su alquiler, no debe absolutamente nada y aún así tiene esa deuda única que lo hace que a su vez tenga que entrar en una catarata de eventos porque ya no podés ni pedir una garantía, ni sacar una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, ¿se puede modificar de alguna manera el clearing? Mira, es privado, ¿no? El clearing es privado. Yo recién me refería a los datos de la central de riesgos. Sí. El clearing es privado y tiene, así como lo que sería bueno es también tener toda la historia, ¿no? Todas las cosas buenas, o sea, si una persona está al día con todas sus cuentas y tuvo un evento, bueno, estaría bueno poder diferenciarlo. Ahí tenés razón y hablan de la base positiva, ¿no? Exacto. Y lo que pasa también el clearing precisa que se le informen todas esas cosas. Ajá. Lo que más se usa es lo que le llaman la base negativa. Claro. Pero hay muchas cosas claramente para mejorar. Todo el tema de información es sin duda vital. Pero el tema del endeudamiento es un tema complicado, que preocupa y también es un tema moderno. Nuestros abuelos no tenían este problema porque no tenían crédito disponible. Hoy en Uruguay tenemos 3,4 millones de tarjetas de crédito. Sí. Entonces, está buenísimo todo eso, pero la contracara también son estas cosas, ¿no? Y que cada vez también queremos más cosas. Bárbara, yo te quería preguntar, pues esta cifra que dijiste es realmente pesada, 204.000 personas que cancelaron sus deudas, ¿no? ¿Por qué se habían endeudado? Solamente mencionamos al volar la vida cotidiana, ¿no? Ir al almacén, el supermercado, lo que sea. Pero en términos generales, ¿por qué se endeudaron tanto? Mira, hay de todo. Las personas que podían refinanciar el marco de este programa eran 867.000. Se terminaron cancelando, refinanciando 204.000 deudas. Mucho se saca una deuda para pagar otra. Claro. Luego, cada vez más pasa que te compras cosas. Y a ver, nadie puede juzgar en lo que gasta la gente. Eso de ninguna manera. Pero muchas veces el teléfono, el par de championes, la cuestión para salir. Exactamente. Y otras personas por temas médicos, por temas de salud. La verdad que es variado, pero hay mucho de eso de contraer una deuda para pagar otra y mucho de esas necesidades así, urgencias. Y el crédito, la verdad que es una herramienta fantástica. Me ayuda ojalá a comprar mi casa, qué difícil que es llegar al ahorro requerido para eso, a comprarme una moto para ir a trabajar, pero también es una herramienta que tengo que usarla bien, ¿no? Y una buena estrategia es parar antes de tomar esa deuda, es lo preciso. O sea, si yo me endeudo para comprar mi casa o para poner o para montar, yo qué sé, un trabajito, está buenísimo. Ahora, si yo me endeudo para comprarme ropa, y eso es lo que no te conviene hacer. Y después otra cosa es, si yo compro los útiles escolares a 24 cuotas, yo el año que viene voy a tener que comprar de vuelta. Hay cosas, claro. Si yo cultura otra vez. Exacto. A la cultura. Si pago un 20, ese pequeño detalle que tú dijiste, clave. O sea, me meto en un crédito de 24 meses, pero el año que viene tengo que volver a comprar útiles escolares. O sea... Y después organizarme para pagar, ¿no? Así como yo la plata de la luz la parto porque me la cortan, o sea, a veces planificamos poco en general. Hacemos compras impulsivas y planificamos poco. Yo creo que de todo ese endeudamiento hay un porcentaje no menor que con educación financiera lo podemos manejar muchísimo mejor y otro que no, que claramente es complejo. Tenemos poquito tiempo, pero ¿qué piensan ustedes con respecto a las propuestas que está haciendo AEU de esto? Los limpiasueldos para los deudores, algunas propuestas que plantean para poder encarar también este problema. Mira, no
conozco las propuestas. El tema del limpiasueldos, eso funciona solo si sacas un crédito más barato que el que tomaste, ¿no? Y lo que ha pasado con evidencia de que, bueno, haces el borrón y cuenta nueva, es que la gente después termina en el mismo lugar. Así que no conozco las propuestas, por eso no puedo opinar demasiado, pero acá la batería son herramientas para mejorar la información, herramientas de educación financiera y herramientas que te ayuden a poder bajar las tasas, porque hay actores del sistema financiero que tienen unos costos muy, muy importantes. Y el tema de poder identificar los buenos pagadores de los malos es fundamental. Por ese lado tienen que venir las medidas. ¿Lo vamos a resolver? No, pero lo vamos a mejorar mucho. Y esto es como el dólar y el peso. A medida que pasa el tiempo, vamos aprendiendo más y nos vamos a manejar mejor. Y yo quiero ver con el paso del tiempo toda esta gente que logró refinanciar sus deudas. Yo creo que un porcentaje muy importante se va a manejar mucho mejor de ahora en más. Y viste cómo es esto, ¿no? A medida que aprendés tenés menos miedo en todo. Ya es una filosofía de vida, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con finanzas da miedo, porque es intangible. Totalmente. Pero el tema de la deuda y el dólar... muy avergonzante. Es muy avergonzante. La verdad que la gente pasa muy mal por esos temas. Bárbara, ha sido un gusto como siempre. El gusto es mío. Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados de Uruguay, entrevista que pueden volver a escuchar en las redes sociales de Sarandí. Ya se viene el pase de la mañana, Informativo Sarandí vuelve al mediodía.